Vamos a la palabra del Señor. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 5. Y vamos a ver una historia fascinante. Para mí es fascinante y voy a hacer que para ti sea fascinante. Porque muchas veces cuando llegamos a esta historia, nos pasa exactamente que a los que estaban ahí presentes, mirando lo que Jesús hacía, la liberación que Jesús hacía, pero había otros, los cuales no estuvieron presentes, y esa gente se le avivó el fuego, porque el que fue liberado les contó lo que Jesús hizo en su vida. Yo quiero hoy que usted se le encienda esa hambre que hablábamos el domingo, que se le encienda esa sed por la palabra, por esa hambre por estar en la presencia de Dios, tal como leíamos y explicábamos el día domingo, que es el deseo de Dios para los últimos tiempos. Decíamos que estamos según el reloj profético de Dios en aquellos tiempos donde la segunda venida del Señor Jesús se hará visible prontamente. Entonces, como eso está pasando, Dios va a activar el hambre y el deseo por Él en muchos. Yo sé que aquí va a salir más de uno prendido bajo el fuego de Dios. Amén. Dice la palabra que Jesús y sus discípulos cruzaron el lago de Galilea y llegaron a un lugar cerca del pueblo de Cesarea. Allí había un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Diga conmigo, un espíritu malo. Nadie podía sujetarlo. Vaya haciéndose la película. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. ¿Cuántas veces lo habían encadenado y se había sujetado los pies con gruesos aros de hierro? Pero él rompía las cadenas y despedazaba los aros. Nadie podía con su terrible fuerza. Día y noche andaba en el cementerio y por los cerros dando gritos y lastimándose con piedras. En el momento en que Jesús bajaba de la barca, el hombre salía del cementerio y al ver a Jesús a lo lejos, corrió y se puso de rodillas delante de él. Jesús le ordenó al espíritu malo, sal de ese hombre. Entonces el espíritu malo le contestó a gritos, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús? Quiero que lo mismo que contestó el espíritu malo, vamos a repetirlo a una sola voz, toda la iglesia, 1, 2 y 3. ¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me hagas sufrir. Por Dios te pido que no me hagas sufrir. Diga conmigo, por Dios te pido que no me hagas sufrir. Mira, un demonio hablándole a Jesús que por Dios. ¿Cuánta gente no le dice, Dios, por Dios, ayúdame? ¿Cuánta gente? Entonces veamos lo que sigue. No me hagas sufrir, por Dios te pido que no me hagas sufrir. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Ejército. En la versión tradicional, Reina Valera dice, me llamo Legión. Es un término del ejército antiguo. Es un grupo de soldados muy numerosos a cargo de un comandante. Entonces le dice, me llamo Ejército, porque somos muchos los malos espíritus que estamos dentro de este hombre. Por favor, otra vez pide el favor, diga conmigo, ¿qué demonio tan educado? Por favor, te ruego que no nos mandes a otra parte. En una colina cerca de donde estaban, había unos 2000 cerdos que estaban comiendo. Entonces los malos espíritus le rogaron a Jesús, déjanos entrar en esos cerdos. Jesús les dio permiso. Y ellos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Los animales echaron a correr cuesta abajo hasta que cayeron en el lago y se ahogaron. ¿Cuántos cerdos eran?
2,000. Los que cuidaban los cerdos corrieron al pueblo y contaron a todos lo sucedido. La gente fue a ver lo que había pasado, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron al hombre que antes estaba endemoniado y lo encontraron sentado, vestido y portándose normalmente. Diga conmigo, sano juicio. La Reina Valera dice en sano juicio. ¿Cómo era antes? Un hombre endemoniado que partía las cadenas y lo sujetaban, que andaba durmiendo en el cementerio, que gritaba, que se hacía daño con piedras. Ahora estaba sentado, vestido porque andaba desnudo. Diga conmigo, vestido, portándose normalmente y sentado. Y vamos a ver qué pasa. Los que estaban allí temblaban ¿de qué? De miedo. Oye, preferían al endemoniado. Hay gente así. Prefieren al borracho, al drogadicto, al mujeriego, al brujo, al adivino, al ladrón, al vendedroga. Ahora que estaba en su sano juicio, ahora tenía miedo. Diga conmigo, tenía miedo. Las personas que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo, pero la gente le pidió a Jesús que se fuera a otro lugar. Diga conmigo, le dijeron a Jesús que se fuera. Incomprensible. Jesús acababa de sanar, de liberar al endemoniado del pueblo. Eso les dio miedo y les dijo que se fueran. Continuemos con la historia. Cuando Jesús estaba subiéndose a la barca, el hombre que ahora estaba sano le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuéntale a tu familia, a tus amigos, todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. El hombre se fue y en todos los pueblos de la región de Decápolis, Decápolis significa 10 ciudades. Ya conmigo, se fue a 10 ciudades. Contaban lo que Jesús había hecho por él. La gente escuchaba y se quedaba asombrada. Amén, amén y amén. He titulado el mensaje de hoy Encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Diga conmigo, encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Veamos lo que sucede aquí. Lo que sucede es lo que sucede a diario en la vida de aquellas personas que no tienen una relación con la presencia de Dios. Cuando alguien no tiene una relación con la presencia de Dios, se van a darle miedo, se van a molestar, van a echar a aquella persona que tiene la unción para transformar la vida de todos aquellos que en ese momento lo necesitan. Mira, dice que estaba agarrado con cadenas y se soltaba. Dice que rompía las cadenas, es decir, tenía un componente sobrenatural. Pero la gente prefiere lo sobrenatural del enemigo a lo sobrenatural de Dios. Cuando alguien bota baba por la boca, espumarajo, la gente dice, eso es que está poseído. Pero si llegara alguien con la presencia de Dios y esa presencia hiciera temblar a los que estuvieran a su lado, ese sí, hay que sacarlo de por aquí. A ese sí, hay que echarlo. Si llega alguien bajo una presencia de Dios y llega otro hablando de cosas que parecen al oído normales, pero son brujería, la persona prefiere escuchar a aquel que está trayendo consejos de angelología, que no es de Dios, consejos de gente que habla en televisión ahora muy como te digo, muy comúnmente, muy normalmente, y es tan apetecido por la gente, los adivinos, los hechiceros. Lo que pasa es que ya se han cambiado hasta los nombres. Ya el nombre de su profesión no es adivino, no es hechicero, no es mentalista, no es brujo. Pero en cualquiera de sus nombres la gente le fascina eso, pero rechaza la presencia de Dios. Es claramente lo que vemos en este lugar. Jesús llegó a predicar a este lugar y se encontró con una escena que nadie esperaba. El endemoniado del pueblo sale del cementerio ante la presencia de Dios. Aquí vamos a observar que el que sale del cementerio corriendo y dice que se arrodilló delante de Jesús,
fue la persona. Diga conmigo, la persona. Pero el que habla con Jesús son los demonios. ¿Por qué? Porque aquí tienes que ver algo. El endemoniado quería salir de su situación. El endemoniado quería cambiar su vida porque estaba cansado de que los demonios lo dominaran. ¿Cuántas personas aquí dicen, es que no he podido cambiar? ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, es que hay una fuerza o me falta fuerza de voluntad? Es que hay algo que me lleva a hacer eso. Usted sabe que eso no es lo correcto, pero te lleva a hacer lo incorrecto. ¿Sabe? Es la misma fuerza que llevaba al endemoniado, ¿sí?, a no vivir en una casa, sino a vivir en el cementerio. A no andar con ropa como la gente normal, sino andar desnudo, corriendo de un lado para otro, gritando. Pero en el fondo esta persona deseaba cambiar. Y cuando llega la presencia de Dios manifestada en la persona de Jesús, él sale corriendo y se arrodilla delante de él. Pero cuando se arrodilla delante de él, queda mudo por los demonios, porque los demonios toman el control. Igual que pasa que cuando la presencia de Dios desciende, los demonios se manifiestan. Mira, cuando la presencia de Dios está presente, muchos demonios se manifiestan. Hay gente que cuando se está predicando, le empieza la rasquiña, le empieza el comezón, le empieza el que no se halla, le pica la silla, le molesta esto, me levanto, me voy, me duele la cabeza, me rasca por aquí. Siempre que está la presencia de Dios se va a manifestar la presencia del enemigo, porque la presencia del enemigo nunca está de acuerdo con la presencia de Dios, aunque conoce la presencia de Dios. Por eso muchas personas llegan y dicen, es que cuando entré a la iglesia me empezó un dolor de cabeza. Es que cuando llegué a la iglesia me empezó como una ansiedad por irme. Es que cuando llegué a la iglesia, enseguida la mente se me nubló y empecé a pensar en otras cosas y estaba, pero no estaba. Es que llegué a la iglesia y inmediatamente se me alborotó el dolor de espalda, se me empezó a doler el brazo, qué sé yo. Es que la presencia de Dios expone la presencia del enemigo. Amén. Muchos huyen, pero este endemoniado, en medio de la posesión que tenía, fue capaz de correr y postrarse. Fue capaz de llegar y arrodillarse delante del Señor. Sin decir una palabra, ya su cuerpo estaba diciendo que necesitaba del Señor. Pero para los que han hecho alguna liberación a alguna persona, saben que cuando la presencia de Dios está, el demonio se manifiesta y toma el control. Pero ya el endemoniado había llegado, ya la persona que quería ser libre había llegado a ese lugar. Pero los demonios dicen, yo no tengo nada contra ti. ¿Por qué le dicen yo no tengo nada contra ti? Porque hasta ese momento este hombre no tenía ninguna relación con Dios. Mira lo que te estoy diciendo. Cuando una persona no tiene una relación con Dios, los demonios que poseen a la persona, influencian a la persona. De pronto tú me dirás, pastor, ¿estás hablando del marihuanero en la calle? No, estoy hablando de ti y de mí. Estoy hablando que somos influenciados en nuestro pensamiento. ¿Cuántos aquí en menos de un segundo estallan, cambian su temperamento, dicen lo que no quieren decir y al rato se lamentan de haber dicho lo que no tenían que decir? ¿Cuántos aquí hay así? ¿Cuántos de los que están aquí están alegres y sin saber por qué en un segundo están deprimidos, están tristes, están cantando? Si no me queréis, te corto la cara con una cuchilla. A esa sí se la saben, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí tienen ganas de ir a trabajar, de conquistar el mundo y a las 9 ya están que se van a la iglesia no, a la casa derrotados, tristes? Es decir, a mí me va mal, pero en la mañana tenían todo el positivismo, en la mañana tenían todas las ganas. ¿Por qué ese cambio? ¿Sí? ¿Por qué ese cambio? Porque sencillamente hay una influencia del enemigo. Sencillamente hay alguien que está dentro de ti, así como el Espíritu Santo está dentro de ti. Pero alguno me dice, pastor, pero ¿cómo puede estar el Espíritu Santo y los demonios en el mismo lugar? Leamos la historia de Job.
Dice la Biblia claramente que había una reunión en el cielo, ángeles, Dios, y en el momento llega Satanás y venía de merodear la tierra y entra en una conversación con Dios y le dice a Dios, Dios le pregunta y ajá, ¿y tú qué haces por acá? Vengo de merodear la tierra. ¿Sí? Es que estoy echándole ojo a mucha gente para ver cómo logro llegar a ellos. ¿Cómo puedo torturarlos? ¿Cómo puedo dañarlos? ¿Sí? Y Dios le dice, ¿tú has considerado a mi siervo Job? Oye, allá en la tierra tengo uno, mejor dicho, ese hombre es recto delante de mi presencia. Y el diablo le dice, claro que lo he considerado, pero siempre que trato de acercarme no puedo. Siempre que trato de acercarme tú lo tienes cubierto. Entonces el enemigo le dice, déjamelo, suéltamelo un rato. Déjamelo un rato y te demuestro que él cree a Dios de balde. Esa fue la expresión bíblica. ¿Qué es creer en balde? Es decir, que realmente cree porque tiene la bendición. Mucha gente es así. Si viene a la iglesia y no recibe bendición económica, entonces creen que están creyendo de balde. ¿Sí? Porque es que no he recibido los millones. Porque no he recibido la sanidad. Porque no he recibido esto o aquello. Entonces el enemigo le decía, déjamelo que le doy 3 vueltas. Ya yo lo tengo analizado. Hago algo en su vida y vas a ver cómo reniega de ti. ¿Cuánta gente de los que estamos reunidos en este lugar y los que están viendo por internet, cuántos dicen cuando están enfermos, ¿sí? Reniegan de Dios? ¿Cuántos renegamos de Dios cuando no tenemos dinero, cuando algo está pasando? ¿Sí? Cuando de pronto en este tiempo se nos mete el agua en la casa, ¿sí? Cuando de pronto se daña inesperadamente algo que tú no tenías en el presupuesto. Se te dañó algún artefacto eléctrico que no tenías en el presupuesto. Los que manejan vehículos, motos, te tocó pagar, ¿sí? Un parte, te tocó pagar algo que tú no tenías presupuestado. No alcanzaba para la comida, ahora te toca quitar y sacar de no sé qué para pagar una multa, para pagar un parte. Entonces empieza la gente a renegar, empieza la gente a hablar de Dios. Entonces sí puede estar un espíritu inmundo en el mismo lugar donde puede estar un espíritu de Dios o el Espíritu Santo de Dios. Y dice que ese hombre corrió y se arrodilló. Tomó el mando los demonios y los demonios dicen, yo no tengo nada contra ti. Déjame ir. Jesús dice que lo dejó ir. Mira que los demonios no lo echaron, sino los demonios se salieron. Escúchame lo que te vengo a decir. Es tanta la presencia que tenía Jesús del Espíritu Santo que ni siquiera tuvo que decirle váyanse, sino ellos dijeron, espérate, nosotros nos vamos por la buena. Tranquilo que nosotros nos vamos. Simplemente permítenos ir a los cerdos. Dice la Biblia que habían 2000 cerdos y los demonios le dicen, permítenos entrar en los cerdos. Y al menos un demonio entró por cada cerdo. Porque cuando un demonio entra en un animal, el animal empieza a tener un comportamiento diferente. Yo no sé cuántos han evidenciado tener un animal y en cierto momento el animal tiene un comportamiento diferente. A diferencia del ser humano, los demonios no permanecen en los animales. Los demonios no van a permanecer en los animales, transitoriamente pasará por el animal, porque los demonios tienen por casa, por hogar, según lo que nos enseñó Jesús en otra cita bíblica, los cuerpos de los seres humanos cuando hay pecado. Y la Biblia dice que más cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que cada vez que pecamos le abrimos la puerta a algún demonio, a algún animalejo de estos para que entre a nuestro cuerpo. Este hombre tenía más de 2000 demonios, ¿sí? Más de 2000. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tenía el demonio de ira, de enojo, de falta de perdón, de orgullo, de fornicación y adulterio, de robo, de matar, de fumar, de qué sé yo, qué tantos demonios, de mentira, ¿sí? De hechicería.
Y cada uno de esos puertas abiertas, esos demonios estaban ahí en esa persona y lo hacían comportarse de una manera diferente a la que tal vez él quería comportarse. O me vas a decir que a veces tú no te comportas, ¿sí?, como no te quieres comportar. Bueno, no me conteste, pero preguntémosle al ser querido más cercano. Preguntémosle a la mujer, o preguntémosle al marido, o preguntémosle a los hijos, o preguntémosle a los padres. De seguro me va a contestar que sí. De seguro me va a sacar una lista interminable de aquellas actitudes que a ratos saca, muy a menudo, a veces muy constante, y le preguntas, ¿eres así? Bueno, él realmente no es así, pero a veces, ¿sí?, se comporta de unas maneras. Dígale al que está a tu lado, están hablando de ti y de tus demonios. Entonces, ¿qué quiero yo decirles a ustedes? Cuando llega la presencia de Dios, es la oportunidad para correr a Él y que Él nos haga libres. Mira que este hombre que no usaba ropa, que daba gritos, que se maltrataba, ¿sí?, que asustaba a la gente, cuando la presencia de Dios llegó, se vestía normalmente, enseguida fue y se vistió, porque se sintió desnudo, se bañó, se peinó, se perfumó, se sentó ahí a escuchar a Jesús, ¿sí?, en sano juicio. Dice que estaba normalmente, diga conmigo, normal. ¿Cuántos aquí quieren vivir normal? ¿Cuántos se levantan enojados a veces? Se duermen emberracados, ¿sí?, con rabia, con estrés, con frustración. ¿Cuántos son influenciados por esos demonios que atacan la mente y te hace sentir como tú no eres? Diga conmigo, como yo no soy. Te hacen sentir miserable, te hacen sentir menos, te hacen sentir incómodo. Pero lo más práctico es hacer lo que hizo la gente que vio la liberación. Dice que la gente que vio la liberación fue y le contó a la gente del pueblo qué pasó. Y le dice, imagínate, pasó esto, pero lo dijeron con un sentido, con unas palabras, que dice que la gente cogió miedo. Y cuando la gente llegó y llegó donde estaba Jesús, no llegó a buscar a Jesús, sino llegaron a rechazar a Jesús. Por eso es que hay mucha gente que se dice llamar cristiana, o evangélica, o pandereta, como lo quieras llamar, con todos los sobrenombres que pueda tener un cristiano. Aleluya. Que en lugar de acercar a la presencia de Dios a otro, lo aleja. ¿Por qué? Porque esta persona no está interesada en cambiar. El que alguien haya cambiado lo aterra. El que alguien haya sido transformado, bendecido, prosperado, lo aterra. Y en lugar de acercarse para buscar lo mismo, buscan alejarse y decirle a Jesús, mejor aléjate. ¿Cuánta gente aleja a Dios? Estamos en una sociedad que ha alejado a Dios, lo quieren alejar de los colegios. Antes la educación era una educación basada en el Señor. Ahora quieren sacar al Señor de los colegios. Ahora quieren meter una doctrina, una corriente del LGTBI. Ahora quieren meter todas las enseñanzas que no son de Dios. ¿Por qué? Porque la gente está más a gusto con lo que no es de Dios que con lo que es de Dios. Y echaron a Jesús. Pero en esta iglesia hay gente que hoy reconoce que nuestras actitudes, digan nuestras, porque aquí no hay alguien que sea santo. Aquí no hay alguien que no haya cometido el más mínimo pecado y me diga, no, pastor, que yo no peco. Aquí todos los que vienen a la iglesia no son personas que no pecan. Los que vienen a la iglesia son personas que han pecado y se arrepienten del pecado y empiezan a luchar para ser libres de ese comportamiento. Amén. ¿Qué te lleva al trago? ¿Qué te lleva a la mentira? ¿Qué te lleva a la infidelidad? ¿Qué es lo que te lleva a hacer lo malo? ¿Qué es lo que te lleva a preferir lo espiritual del enemigo a lo espiritual de Dios? Y los que estamos aquí hoy vamos a reconocer y vamos a saber que tal vez tú y yo no tenemos, de pronto juntos no tenemos los 2000 demonios.
Diga conmigo, bastantes demonios. Pero de que tiene unos 10, unos 20. ¿Aló? Empieza a numerarlos. Empieza a numerarlos. ¿Cuántas veces te pones tristes al día? Si te pones triste por nada, ahí tienes uno. Uno que siempre te lleva a eso. ¿Cuántos aquí tienen aquellos que todo lo que escuchan lo cogen por el lado negativo? ¿Aló? Ahí tienes ropa nueva. Claro, ya no te gustó. Claro, es que yo me he visto y para verme bien, pero tú siempre me ves como un payaso. Y nunca han dicho nada. ¿Aló? ¿Sabes por qué es eso? Porque en la mente hay alguien, una vocecita, algo que te empieza a decir lo contrario. Mira, la mujer tuya se está burlando de ti. O viceversa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me ves algo diferente? Y tú miras y miras y de pronto no te das cuenta, pero la vocecita sí se dio cuenta y dice, ¿viste? No se dio cuenta ni que tenías blower. No te dio cuenta que tenías zapatos nuevos. Y empieza ahí la voz y la voz te hace empezar a pelear. La voz te desespera. La voz, ¿aló? ¿Aló? Aquellos que no ha pasado nada y ya están pensando en la mentira que van a decir. ¿Aló? Entonces, si nosotros somos como este endemoniado, él con sus 2000, usted con el 1, con el 2, con 20, con 30, con 10, con 100, yo no sé cuántos tiene. Pero si empezamos a ser conscientes y nos acercamos a la presencia con la única finalidad que nos libere, pero ¿sabes qué va a hacer el demonio? A empezar a decir, no, ni siquiera lo dejó hablar. Mira que ni siquiera habló, él se arrodilló y hasta ahí llegó. Sí. Por eso les dije, los que han estado en una liberación saben que cuando uno empieza a hacer la liberación, lo primero que hace el demonio es volverlo mudo. Y te lo voy a explicar. ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños o pesadillas? Y usted trata de hablar y no puede. Trata de levantarse y no puede. Porque el enemigo lo primero que hace es no dejarlo hablar, porque si habla, él tiene que irse, porque lo primero que vas a decir es, te reprendo en el nombre de Jesús, o fuera, qué sé yo, pero algo vas a decir en el nombre de Dios, y se va a ir el demonio. Pero no te deja, no te deja. Entonces, pero había llegado, yo no sé cuántos aquí hoy, después de este corto mensaje, y todavía falta un poco de desarrollo y la conclusión, ya empiezan a decir, sí, yo necesito ser libre completamente. Yo necesito ir siendo libre de algunas cosas que sí influencian mi vida. Y por eso busco la presencia de Dios. No voy a empezar a alejar a Dios porque me da miedo. Porque es que el problema es que a algunos les dio miedo. ¿Aló? Pregúntele al borracho si quiere ir a la iglesia. Empieza a sacarte excusas. Todavía no estoy preparado. Ahora resulta que es un cumis que hay que prepararlo. No, resulta que yo no estoy para compromisos. Yo busco a Dios por la orillita. Yo no me comprometo de a mucho. Siempre, mira, búscate a una pareja con conflictos, con problemas. Invítalo a la iglesia. ¿Qué te va a decir? Espérate que resolvamos los problemas. Espérate que este señor entienda que me tiene que respetar. Y siempre van a buscar la excusa. ¿Para qué? Para alejar la presencia de Dios. Para no buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios llega, el demonio empieza a hablar. Y el que empieza a poner excusas para no venir a la iglesia es el demonio. Amén. O te lo pinto de otra manera. Cuando usted apenas está comenzando en la iglesia, qué difícil es venir a la iglesia. Porque se presenta de todo. Póngase el compromiso. Si usted apenas está empezando a ir a la iglesia, a los que ya llevan bastante tiempo, les pasó. Usted dice, este domingo voy para la iglesia y se presenta alguien. Usted va saliendo y va entrando. Ay, lo que pasa es que llegaron sin ser invitados, pero bueno, siéntense. El otro domingo voy. Al otro domingo aparece alguien apestado. Con gripa.
con fiebre. Este domingo no podemos ir, el otro. Porque siempre que la presencia de Dios se aparece, siempre el enemigo se va a evidenciar y él no va a querer ir. Él quiere que tú rechaces la presencia porque él sabe que si llega a la presencia serás libre. Amén. Serás libre. Dice que Jesús empezó a reprender. El demonio dice, espérate, yo me salgo por las buenas. Solamente quiero que me permitas que, como somos muchos, allá hay como 2000 cerdos. Permite que nosotros salgamos y cada uno de nosotros nos metamos en un cerdo o en dos. O sea, cada demonio no puede entrar en 2 cerdos. Es 2 demonios en un cerdo, 3 demonios en un cerdo. Porque los demonios no se desdoblan. El demonio que está en ti no puede estar en el de al lado al mismo tiempo. Para estar en el de al lado tiene que salirte de ti. ¿Aló? Y para meterse en el de al lado, si salió de ti, el de al lado tiene que tener la puerta abierta de ese pecado para entrar a ti. No es que aquí hacemos una liberación, entonces el demonio dice, espérate, me voy a meter allá donde Gaby. Si Gaby no tiene la puerta abierta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Dónde están los que se roban los lapiceros? Si se arrepintieran al día siguiente lo devolviera. Amén. ¿Qué hace el demonio? Que se te olvide. Nunca más te acuerdas acordar. Ves a la persona y nunca te acuerdas que le debes un lapicero. Entonces, tienes de dos. O eres de los que te acercaste al Señor porque estabas ahí cerca, viendo, evidenciando la presencia de Dios, y empiezas a hablar mal de la presencia. ¿Cuánta gente empieza a hablar mal de las iglesias, mal de la presencia, mal de la gente que es tocada por el Espíritu Santo, mal de la gente que es sanada? Pero le toca al que fue sanado, le toca al que fue liberado empezar a hablar desde su punto de vista. ¿Por qué? Porque si habla el que no fue sanado, el que no fue liberado, va a hablar una cosa que da miedo. ¿Aló? Por eso allá afuera la gente no quiere ser evangélica, no quiere ser cristiana, porque hablan otros que nunca han recibido un milagro, nunca han estado expuestos bajo la presencia, nunca han estado ahí, nunca han sido tocados, transformados. Entonces hablan mal de la presencia, mal del toque del Espíritu, mal de los diezmos y ofrendas, mal de lo que Dios puede hacer, mal del mover de Dios. Aló. Pero tú que sí has sido tocado, tú que sí has sido transformado, tú que has estado bajo esa gloria, tú que has visto los milagros directamente en tu vida, tú ves y hablas como lo hizo este hombre que dice que estaba en sano juicio y fue y le pidió a Jesús que fuera parte de los 12. Pero Jesús dice, ya tengo los 12 completos. Más ven, quédate en tu casa, con tu familia, predícale, háblale de lo que yo hice contigo. Él fue y no solamente se conformó con hablarle a la familia, a los que estaban cerca, a los vecinos. Dice que cogió Decápolis, 10 pueblos más cercanos, y fue y predicó, fue y habló de las maravillas que Dios le había hecho con él. Escúchame, lo que Dios va a hacer esta noche es que la presencia de Dios va a evidenciar lo que nosotros estamos haciendo mal, para que unos salgan hablando mal y otros busquen la presencia para ser transformados. Siempre que Dios aparece, habrán los que hablan mal y los que son transformados. Así que no digas, si fuera de Dios la gente no hablará mal. Si es de Dios, hablarán mal. Pero los que fueron tocados, los que fueron transformados, los que recibieron el milagro, los que recibieron la respuesta de Dios, eso les toca hablar, para que esos que vivieron el milagro hablen de las verdades, de las maravillas que Dios hace, y no los otros que simplemente vieron algo que no sintieron, vieron algo que no comprendieron, porque estaban ahí, pero no estaban en la presencia, estaban cerca, pero no estaban en la presencia. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo hablar de la gloria de Dios si no estoy bajo la gloria de Dios? Si el de al lado está bajo la gloria, yo me asusto. Vamos a poner el ejemplo más normal en la iglesia o en esta iglesia. Estamos cantando, Espíritu Santo, bienvenido. Y empieza alguien a ser tocado. Y él de al lado, ay mamita,
¿Aló? Porque el de al lado no ha sido tocado. Lo único que puede haber es criticar el otro porque se mueve así. Y hay alguien que de pronto llora. ¿Y por qué llora? De pronto le echaron cebolla al aire acondicionado para que la gente llore. Ambientador de cebolla. Entonces hay gente que empieza a llorar. Hay gente que empieza a sentir. Hay gente que se cae bajo la gloria. Me decía, el análisis de mis hijos pequeños es, como ellos han estado en la presencia, mi hijo más pequeño, el de 4 años, como veníamos de una fuerte ministración, en la casa iba a hacer lo mismo. Iba a ser así, se iba a tirar para atrás. Se iba a tirar para atrás. Enseguida la hermana le dice, no, tú no ves que cuando la gente se cae en la iglesia, se cae como en cámara lenta. En cambio tú te caes aquí, te pegas en la cola, en la columna, en la cabeza. Pero cuando estamos en la iglesia se cae uno como, no sabe uno cómo cae, pero cae tan cómodamente. Algo que es incomprensible. Pero como ella lo ha vivido, ella lo explica. Pero el que no lo ha vivido, si no lo ve, lo primero que pensará es, se tiran. Si aquí la gente se va, ay, con un dolor en las nalgas, de tanto caerse. Pero no, el que lo ha vivido, quiere más. El que lo ha vivido dice, yo quiero la gloria, yo quiero correr a la gloria. Por eso este hombre sabía que en Jesús estaba la respuesta. Y cuando recibe la respuesta, va a buscar a todos los habitantes de 10 pueblos para que ellos sepan verdaderamente quién es Jesús. Porque el que no ha visto a Jesús, el que no camina con Jesús, solamente sabe lo que lo dice la gente que no camina con Jesús. Esta semana llegué a un lugar en mi trabajo, llegué a entregar unos artículos y había una discusión entre un evangélico. Al principio creí que era evangélico. El tipo tiraba Biblia, que en tal parte, capítulo tal, versículo tal, tal, 10. Y los otros, como 5 o 6, de 2 almacenes diferentes, le decía, pero déjanos hablar. Es que el único que habla eres tú. Tú mismo te preguntas y te respondes. Te preguntamos algo, tú nos preguntas algo y nosotros vamos a responder y tú empiezas a hablar. Otra persona que estaba ahí, que no era cristiano, él hizo una pregunta y inmediatamente se autocontestó. Y él dijo, eso no es así. Lee lo que dice aquí la Biblia. Léelo. Y el otro siguió, no le prestó atención, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Le decían sábila porque vendía sábila. Sábila, mejor lárgate. Vete con ese cuento para otro lado, le decía. Yo estaba ahí, me comí el cuento. Yo decía, por eso es que la gente no quiere estar. Mira, el hombre habló mal de Moisés. Habló mal de David. Habló mal de los que estaban ahí. Que haya hablado mal de los que estaban ahí, hasta ahí me lo aguanto. Pero cuando empezó a hablar mal de Moisés, cuando empezó a hablar más del rey David, yo dije, ni es, sino es de aquellos que para poder justificarse, que algún día fueron, aprendieron Biblia y saben cuál es el plan de salvación y saben que están más afuera que adentro, que tienen los 2 pies afuera, que los 2 pies están en el infierno, para poder justificarse, hablan a otros, no lo que han visto, no lo que han vivido, sino lo que a ellos les parece. Amén. Por eso Dios nos manda hoy a que seas tú el que hable. Tú que vienes a la congregación, tú que vienes y te metes bajo ese río del Espíritu, tú que te metes bajo ese fuego de Dios, tú que has recibido milagros, tú que has sentido cómo Dios ha respondido, cómo Dios te toca. A ti te toca ser como esa persona que era endemoniada y fue y habló. A ti es el que te toca dar testimonio real de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén.
para que el mundo sepa cuál es el Dios verdadero. Basta ya de que los que hablan no han vivido la presencia, no se han expuesto bajo la presencia. Hablan porque saben 3 versículos. No sé si han visto uno que le dicen teólogo, es un habitante de calle y alguna influencia lo cogió, pero al principio lo elogiaban. Mira cómo sabe Biblia. Y pasaron tantos videos hasta que el hombre nuevamente fue tocado por el Espíritu Santo y le dice: te voy a decir algo que tal vez después de que yo te diga esto ya no me vuelves a grabar. Le dijo al influencer. ¿Sabes por qué todo lo que yo digo y todo lo que la gente trata de explicarme, yo lo contradigo? Porque yo no quería reconocer que estoy mal delante de Dios. Pero hoy te reconozco que estoy mal. Yo soy un drogadicto. Yo vivo en la calle por la droga hace 30 años. Estudié teología. Yo no vivo con mi mujer. Mi mujer me dejó por la droga. Pero uso la palabra para justificarme y para hacer que la gente me vea con ojos diferentes. Pero estoy mal delante de Dios. Así que te digo, tal vez no me vuelvas a grabar. Porque te estoy diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque la gente quiere siempre a escuchar a aquellos que no han estado en la presencia, que no están en la presencia y hablan disque de Dios, pero ese Dios te hace alejar de Dios. Pero cuando empiezan a hablar de Dios porque han estado en la presencia, empiezan a hablar diferente, porque el que está en la presencia se empieza a reargüir de pecado y sabe que está haciendo mal, sabe que tiene que cambiar y sabe que el único que lo puede ayudar es el Señor. Amén. Así que comienza una temporada de milagros, como hemos dicho, donde Dios va a evidenciar su presencia en tu vida. Es a ti que te toca hablar de Él. ¿Cuántos quieren venir a la presencia? Se empieza una presencia gloriosa en este lugar.